Ahora vamos a ir a un segundo paso, ¿no? La visión es nuestra aspiración, el punto de llegada. En un proyecto tenemos que ahora organizar los siguientes elementos. El que vamos a ver ahora es el de los propósitos, que vendrían a ser como los objetivos que nos permiten llegar a esa visión. No pueden ser muchos, ¿no? Tenemos que poder organizar campos de trabajo y parte del reto entonces va a ser ver si aquello que pensamos que hay que hacer en educación está ubicado en esos propósitos. Juana Escarcin comentaban antes que le llamaba la atención que quienes están en educación decían, bueno, tengo mucho que hacer y no tengo tiempo para trabajar el proyecto educativo. Eso es una contradicción total, ¿no? ¿Qué es eso que es mucho que está fuera del proyecto educativo? Tendría que ser al revés, ¿no es cierto? Todo mi trabajo es el proyecto educativo. Si no, algo está fallando. Estoy haciendo algo que no apunta a una visión o la visión está mal y hay que incorporar otros elementos. Entonces, sí es el propósito, une las acciones que hay que realizar y esa visión. En el Consejo Nacional de Educación les vamos a proponer 3 propósitos que esperamos puedan efectivamente agrupar aquello que se necesita trabajar en educación para llegar a la visión que en la mañana hemos conversado y discutido. El primer propósito, que va a salir ahorita, ya, esta es lo que he explicado. En la siguiente, como nos dijo el grupo Arenas y Esteras en la activación, es formación ciudadana para la vida en democracia. Parece obvio, pero en realidad en el Perú no es obvio. Hay que jugársela y formar para la democracia ante el desprestigio que hoy tiene la política, ante el desprestigio que hoy tiene las instituciones democráticas, o no hay que jugarse y es un tema que es secundario y no es relevante, es un tema de los políticos, pues no de cada niño, de cada joven, de cada persona que está en nuestro país. Nuestro planteamiento es que, siendo que existe este desprestigio, hoy es más que nunca fundamental el poder trabajar y afirmar los principios democráticos, ¿no? Y hacer una democracia que funcione, una democracia efectiva, que no parezca que eso es una cosa distinta a lo que nos pasa cada día en la vida diaria. Entonces, este es un primer punto importante a discutir, si el sistema educativo nos vamos a jugar por la democracia o no nos vamos a jugar por la democracia. Y eso, que puede parecer obvio, implicaría cambios bien importantes. Por ejemplo, en secundaria existe un señor que se llama el auxiliar de educación, ¿no es cierto? ¿Cuál es su función hoy día? Militarizar a los chicos, ¿no? O sea, es todo lo opuesto a esto. O sea, ese señor entraría en crisis y tendría que encontrar una nueva función cuando decimos que la educación es para afirmar la democracia. Evidentemente, quienes tal vez entrarían más en crisis son quienes tienen que asumir roles de autoridad, porque hay que ser una autoridad democrática, pero no son palabras, los propósitos no son palabras vacías, sino que deben llevar a cambios en la acción educativa, ¿no? Consideramos que afirmar principios democráticos para una democracia efectiva es un primer propósito fundamental en el cual la educación juega un rol clave, que también implica, y nosotros aquí hemos tratado de dar una suerte de definición de qué es una sociedad democrática, porque también pues los conceptos van perdiendo un poco, se vuelven un cliché, no pierden un sentido, y planteamos que la educación juega un rol clave en la construcción de una sociedad de personas libres e iguales en dignidad, donde impere la ley y con una vida social caracterizada por el respeto y la valoración de todos y cada uno. Y en ese sentido sí hay una preocupación por afirmar
una educación que haga de cada individuo un ciudadano. Y eso no quiere decir que nuestra propuesta sea de individualista, ¿no? Afirmar que un individuo es ciudadano, al contrario, significa que como personas necesitamos trabajar como parte de una comunidad. Yo solo puedo ser un individuo ciudadano cuando hay otros con los que tengo que ponerme de acuerdo, que convivir, que respetar, que hacer cosas juntos. Entonces, primera pregunta y planteamiento, que tiene algunos aspectos que Juan ahora va a aprender, es si formación ciudadana para la vida en democracia puede ser un primer propósito del proyecto educativo nacional. Claro, y como dice Martín, en realidad esta práctica, la ciudadanía y la democracia, es una práctica cotidiana, que no solamente tiene que ver con la escuela, porque muchas veces hemos dicho que la escuela no te ayudó a ser un buen ciudadano. Está bien que tengamos conciencia clara de que le toca a la escuela, pero no es solo en la escuela. Nos estamos dando cuenta que no solo es la escuela la que va a marcar y preparar a las personas para ser buenos ciudadanos. Esto se inicia en el hogar. De qué tipo de prácticas, cuántas prácticas y qué es lo que hacen los padres con los hijos cuando no los quieren escuchar, nunca, cuando tan solo hay órdenes y mandatos y ellos solo tienen que obedecer y jamás se les escucha. Mucho más si son adolescentes, que es cuando más deberían hablar y opinar. Pero los niños nos damos cuenta que desde muy pequeños tienen capacidad de análisis y capacidad de reflexión. Y la ciudadanía es tener que pasar por un proceso de asumir una responsabilidad, luego conocer nuestros derechos, pero también nuestros deberes. Últimamente, en la sociedad estamos queriendo exigir tan solo derechos y nos olvidamos que tenemos deberes. Y es parte crucial de la ciudadanía. Entonces, no estaríamos en la situación en la que estamos, que comentaba Martín hace un rato, si es que tuviéramos claridad de qué es ser buenos ciudadanos, que es cierto que ha pasado la ciudadanía por una serie de procesos que hasta este momento, ciudadanía para nosotros son los derechos que tenemos todos los seres humanos. Antes la mujer no tenía derechos, no podía ser ciudadana. Estoy hablando de no épocas muy lejanas, porque tampoco teníamos capacidad de voto. Y en eso está aliada la democracia, la participación, la capacidad de poder votar, de elegir, de opinar y que se escuchen mis palabras, pero que no solo se escuchen, sino que se tomen en cuenta. Entonces allí podemos decir que somos buenos ciudadanos y la democracia es una plataforma en la cual la ciudadanía realmente crece. Pero hablábamos del hogar y hablamos de cualquier lugar de nuestra sociedad, en cualquier ámbito, en el trabajo, en los centros de recreación, en todo debe haber ese respeto. Nos hablaban Arenas y Esteras de qué cosa estábamos haciendo al cruzar la calle, si nos pasamos las luces rojas, si botamos la cáscara de plátano por la ventana. Este tipo de actitudes de falta de ciudadanía es faltar el respeto al otro, ¿no? Y por lo tanto, no estamos ejerciendo la ciudadanía. Hay algo que hemos estado conversando también con Martín, con Maya, con Paola, varios del equipo, y decíamos, últimamente estamos perdiendo muchos valores. Y es que en la escuela misma tampoco tenemos una organización formal de los estudiantes y una organización formal de los padres que les permita participar, que les permita hacerse responsable de ciertas tareas. Y ese es el tema con las instituciones educativas. En la institución educativa se debe generar conceptos claros de ciudadanía,
pero también acciones claras de ciudadanía. Y las acciones, por ejemplo, los consejos estudiantiles en las instituciones eran, estoy hablando de 10 años atrás, mejor que ahora. Eran instituciones en donde los estudiantes podían dar a conocer su punto de vista, podían participar en la organización de la escuela. Ahora cada vez estamos restringiendo más esos derechos a nuestros estudiantes. Entonces, ¿de qué ciudadanía hablamos? Si no la ponemos en práctica. Cuando hablamos de ciudadanía, hablamos de personas y, por lo tanto, son los derechos que tiene la persona, pero también no decimos que la persona es una persona individual solamente. La persona tal cual no podrá existir ni ejercer sus derechos si no es en sociedad, en el colectivo. No puede ser individualista. Entonces, hasta allí tendríamos que estar analizando qué es este propósito al cual queremos llegar de formación ciudadana para una vida democrática. El segundo propósito que les queremos plantear es el de la convivencia sana y el bienestar emocional, o sea, una educación que tiene como propósito convivir de manera sana y el bienestar emocional de las personas, ¿no? Aquí creo que en primer lugar debemos entonces, bueno, ¿por qué es que estamos planteando una convivencia sana? ¿O qué implica? ¿No? Y es que los procesos formativos de enseñanza, aprendizaje, si son en la escuela o los que ocurren en la vida cotidiana, en la calle, o lo que puede uno ver en una red social, los procesos formativos se den en espacios de encuentro y reconocimiento entre todos, porque es en la coexistencia cotidiana el mejor antídoto contra el prejuicio y la discriminación. Hoy en el mundo y en el Perú tenemos un gran reto de convivencia sana, porque está volviendo a crecer lo que en el mundo se llaman los discursos de odio, ¿no? O sea, grupos que proponen de manera a veces casi religiosa, en el sentido malo de la religión, fanática, de manera fanática, que no todos somos iguales, que unos tienen que ser superiores a otros, que hay que expulsar a determinados grupos de la población de un colegio porque van a hacer daño, que no puede haber, por ejemplo, chicos homosexuales en un colegio, porque eso va a malograr el colegio, o que si hay un niño con Down en mi salón, el promedio académico va a bajar y eso me perjudica y empezamos a segregar. Nuestro sistema educativo segrega. Si vemos un diagnóstico, en realidad siempre buscamos formar como clubes, ¿no? Entonces, las personas van a un colegio privado como un club, para que no entren otros que los van a malograr. Y en los colegios públicos a veces lamentablemente pasa también lo mismo, ¿no? Se genera una suerte de selección y se aprende que no es bueno que el hijo del frutero esté al lado de mi hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque él es el frutero, pues, ¿no? Y yo soy un profesional y se genera una discriminación. Convivencia sana implica, por eso decimos, combatir el prejuicio y la discriminación. Y este prejuicio y discriminación no se aprende en un libro de texto, se aprende en una coexistencia diaria de todos los días. No sé si ustedes están siguiendo los Juegos Panamericanos en Lima, se ve mucho, ¿no? No sé si en sus regiones también se ve, ahora se ha visto las medallas. ¿En qué deporte es que hemos ganado más medallas? En el surf, la tabla hawaiana o como se llame, ¿no es cierto? Además que ahora son varias tablas, ¿no? Es toda una variedad. Pero cuando uno ve a los 6 medallistas, uno ve que es un deporte libre de prejuicio y discriminación. O sea, hay un chico rubio, ¿no es cierto? Barbudo, así, atlético, y está la chica negra que vendía raspadilla y que vieron
los rubios que tenía condiciones la becaron y ahora es medallista de oro, ¿no? Y hay un chico provinciano y uno limeño del lugar, no sé, más exclusivo de Lima. Y tenemos blancos, negros, rubios. Esa es una comunidad libre de discriminación, donde hay una convivencia. Eso todavía no es el Perú, eso sería una buena visión. Entonces, un propósito será ese de construir una convivencia sana, pero vinculada al tercer elemento que está en el tercer bullet, al bienestar socioemocional de las personas, que implica un equilibrio emocional, que es más de cada uno de nosotros, de personas, adaptarnos a la convivencia, la capacidad de lidiar con retos diversos, que algunos le llaman la resiliencia, ¿no? En el Perú, digamos, tenemos que poder enfrentar un montón de problemas para salir adelante, ¿no? Y contribuir al bienestar colectivo. Hoy también, no solo en el Perú, sino en el mundo, se habla de que hay un malestar socioemocional, que las personas de repente logran un buen trabajo, logran ganar plata, pero hay un malestar, hay algo que no les permite ser tales, ¿no? Ser como son. Entonces, cada vez aparece más que el bienestar socioemocional es fundamental. También lo podemos ver en los docentes, por ejemplo, ¿no? Cuando uno trabaja con profesores y llegamos a tocar el corazón del docente, lo que primero ocurre es que hay una descarga de todo el malestar que vive un docente, ¿no es cierto?, de la vida dura que le toca ser un profesor. Después de haber llorado, renegado, tomamos aire y decimos, pero sí, vale la pena educar, pero ese bienestar socioemocional es fundamental en todas las personas. Entonces, un propósito que sea convivencia sana, donde aprendamos, nos liberemos de los prejuicios que tenemos en el país y también desarrollemos nuestro bienestar socioemocional, vale la pena luchar por él, es parte de lo que le queremos proponer, aunque tiene una segunda dimensión que Juana va ahora a presentarnos. Sí, yo quisiera enfatizar en lo que ha dicho Martín cuando habla de la convivencia, la discriminación y demás. Precisamente hay una frase allí que nos obligadamente, si la mayoría somos maestros o hemos pasado por un rol educativo en algún momento, vamos a asociar con algún hecho, porque dice, la ilusión de la conexión, vínculos superficiales y soledad, agresión y acoso que no se desvanecen con el tiempo. Cuando en nuestra escuela o parte del entorno en el que nosotros frecuentamos hay alguien que ha sido lo que llamamos bulleado o ha sido discriminado, ha sido marginado, eso se queda marcado en el tiempo. Y muchas veces nosotros, los maestros, somos responsables del hecho porque nos ponemos una venda en los ojos para no enfrentarnos con aquel que tiene más poder muchas